George Dantzig, y sus características son: es un proceso iterativo de solución basado en el procedimiento de Gauss-Jordan, que ustedes ya lo han debido ver. Consta de 3 fases fundamentales: fase inicial, fase de control y fase iterativa. Vamos a ver el procedimiento específico para caso maximización, que es el más sencillo. Bueno, ahora bien, posteriormente, después de aprender incluso otros métodos de resolución, vamos a ver el cambio para el caso minimización. Pero como el procedimiento es un poquitito moroso, entonces para que no se confundan, vamos a ver inicialmente el caso maximización y al final vamos a ver el cambio para minimización. ¿Ya? Veremos entonces cómo es el procedimiento en su totalidad. En la fase inicial, nos dice, debemos colocar el problema en la formulación estándar. Paso número 2, plantear la tabla inicial estableciendo las variables básicas y no básicas. Esto se denomina iteración 0. Vamos a ver cuáles son las variables básicas, cuáles son las variables no básicas. En la fase de control, nos pide verificar si todos los coeficientes de la función objetivo, de la fila de z, son positivos o ceros, en caso maximización. Ahora bien, de todas maneras, vamos a, bueno, está acá anotado para el caso minimización, deberían ser negativos o ceros, pero nos enfocaremos en el caso maximización. En la fila de z, todos deben ser positivos o ceros. Si cumple esta verificación, la solución es óptima, es decir, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más y el resultado que tengamos para z, ese es el óptimo. Si no cumple la verificación, debemos ir al cuarto paso. En el cuarto paso nos dice, debe realizar un cambio de base. La regla de entrada, debemos elegir el coeficiente de la fila de z más negativo y fijando lo que es la columna pivote en base a ese coeficiente de z más negativo. La regla de salida nos dice, debemos dividir los lados derechos entre la columna pivote sin tomar en cuenta denominadores negativos o ceros. ¿Ya? A esos los dejamos de lado, solamente tomamos en cuenta los denominadores positivos. De esos resultados nos vamos a enfocar en el menor, ¿sí? Y es ese quien va a fijar la fila pivote. Obviamente vamos a tener la intersección entre la columna pivote y la fila pivote, que va a ser la casilla, ¿sí?, del pivote. La fase iterativa, realizar operaciones de fila y columna, Gauss-Jordan, para obtener la unidad en la posición del pivote y ceros en el resto de la columna pivote. Finalmente, volvemos a la fase de control. Fase de control, paso número 3. Verificar si todos los coeficientes de la función objetivo de la fila de z son positivos. Si son positivos, entonces, o ceros, perdón, hemos llegado a la solución. Muy bien. Parece un poco largo y un poco complejo. Sin embargo, no es tanto así. Voy a presentar acá la parte derecha con lo que es el algoritmo simplex, resaltando algunos, bueno, las partes más importantes que están en rojo, y vamos a ir desarrollando este pequeño problema. Vamos a acomodar nuestra pantalla para que todo se pueda visualizar y no tengamos mayor problema. Ahí está. Tenemos entonces en la parte derecha el algoritmo simplex y vamos a realizar la aplicación al ejercicio. Fíjense, tengo inicialmente este ejercicio, ¿sí?, en su forma general, en su formulación general, y nos pide la formulación estándar. ¿Qué es la formulación estándar? Vamos a recordar nada más, lo vamos a decir de la siguiente manera. En la formulación estándar no nos interesa si es maximización o minimización. Todas las restricciones deben ser del tipo igualdad y los lados derechos deben ser positivos, ¿no es cierto? Además de la restricción de no negatividad para las variables de decisión. Acá yo tengo copiada tal cual, ¿sí?, en la formulación general. Vamos a ver en la función objetivo y está, tenemos la maximización de z. La primera restricción, fíjense que es un menor igual. Si es un menor igual, ¿sí?, si es un menor igual,
¿Qué es lo que va a aparecer? Una variable de compensación. Eso ya lo hemos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Si es menor o igual, aparece lo que es una holgura. Vamos a anotarlo acá. Más H1. ¿Por qué H1? Porque es la primera restricción. Ahora bien, en la segunda también va a aparecer una variable de holgura, pero en este caso va a aparecer una H2. ¿Por qué H2? Porque es la segunda restricción. ¿Sí? Finalmente, en la tercera también tenemos un menor igual, va a aparecer una H3. Ahora bien, como hemos aumentado todas estas variables de decisión, todas mis ecuaciones se van a convertir, o bueno, mis inecuaciones en este caso, se van a convertir en ecuaciones con igualdad. Bien, perfecto. Una vez que nosotros hemos convertido todas nuestras restricciones, ¿sí?, a igualdad, han aparecido las variables de compensación, en este caso todas son holguras, también las vamos a definir en la no negatividad. Ahí está, HI también tiene que ser mayor o igual a 0. Además de aquello, recordemos que en la formulación habíamos mencionado que todas las ecuaciones que estén en la función objetivo, perdón, todas las variables que estén en la función objetivo, también tienen que estar en las restricciones, ¿no es cierto? Y viceversa. Pero fíjense, acá en mi función objetivo, solo tengo las variables de decisión, pero ya no están las variables de compensación. Lo que debemos hacer es añadir estas variables de compensación, todas las que tengamos, en todas nuestras restricciones, pero con coeficiente 0. Si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos este pequeño paso, no estamos alterando nuestra función objetivo. ¿Sí? Más 0H1, más 0H2, más 0H3. Entonces no alteras tu función objetivo. Ahora bien, y está, y hemos terminado la formulación estándar. Ahora bien, acá hay un pequeño paso que en realidad no se lo menciona en el algoritmo simplex, pero se sobreentiende. Nos dice, en el paso 2, plantear la tabla inicial estableciendo las variables básicas y no básicas. Eso se denomina como iteración 0. Para poder empezar a llevar nuestros coeficientes desde la formulación, desde el modelo matemático que tengamos a nuestra tabla, debemos hacer que la función objetivo sea igual a 0. Es decir, lo único que vamos a hacer es llevar todos los términos del lado derecho al lado izquierdo, simplemente para igualar a 0. Esto es algo muy importante porque es en base a esta función objetivo que nosotros vamos a empezar a resolver con nuestra tabla de iteración. Bueno, entonces aquí vamos a tener maximización de z o la función objetivo que es z. Y fíjense, si aquí tengo en el lado derecho 5x1, lo vamos a llevar al lado izquierdo, pues va a ser menos 5x1, menos x2, menos 0h1, menos 0h2, menos 0h3, igual a 0. Como tienen coeficientes ceros, las h's, no nos interesa mucho el signo, ¿no es cierto? Porque no van a afectar, lo repito. Entonces aquí tengo maximización de z, como les he dicho, menos 5x1, menos x2, y acá, como los coeficientes son ceros, no estoy alterando el signo. Si ustedes gustan, póngale menos 0h1, menos 0h2, menos 0h3, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos acá, y lo voy a resaltar, la función objetivo igualada a 0. Ahora bien, atentos por favor. Me dice plantear la tabla inicial estableciendo las variables básicas y no básicas. Las primeras básicas siempre son las variables de compensación. Les repito, las primeras básicas siempre son las variables de compensación. ¿A qué se refiere eso de básicas y no básicas? Es simplemente el orden donde van a estar en tu tabla de iteración. Las básicas son las que tienen que estar en la primera columna. ¿Sí? Aquí están tus variables básicas. Obviamente en la primera iteración
segunda iteración, tercera iteración, vamos a ver dependiendo, ¿no? Y las variables no básicas son las que están, ¿sí? Las que no están en la base, obviamente, ¿no es cierto? Esta es la base, la primera columna. Ahora bien, para poder establecer tu tabla, ¿cómo se fabrica? Fíjense, aquí yo ya la tengo, pero lo primero que debemos entender es que en la fila, ¿sí? En la primera fila, colocamos todas nuestras variables. Fíjense, aquí yo tengo Z, para empezar, X1, X2, H1, H2, H3 y el lado derecho. Ahora bien, en la base, ¿sí? Les digo, las primeras básicas son las variables de compensación. Entonces, en este caso van a ser H1, H2 y H3, ¿sí? H1, H2 y H3. Ahora bien, si se dan cuenta, lo que estamos formando en esta pequeña tablita son simplemente el espacio para colocar todos los coeficientes correspondientes. Fíjense, tengo en la fila de Z, que sería la fila de la función objetivo. En la fila donde está H1 tengo la primera restricción. En la fila de H2 tengo la segunda restricción. En la fila de H3 tengo la tercera restricción. Ahí está. ¿Sí? Y en la primera columna, en la primera fila tengo los nombres de cada una de mis variables, incluyendo el lado derecho. Lo único que tenemos que hacer ahora es llevar los coeficientes. Aquí si se dan cuenta en la en la columna de Z, yo ya tengo acá llenado. Esto les voy a explicar por qué. Esto por lo general no va a cambiar, no va a ser siempre va a ser en ZZ1. Fíjense que estamos hablando de la intersección, ¿no es cierto? En ZZ1 y en el resto de la columna de Z van a ser 0 siempre, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿cómo se hace? Atiendan, por favor. Me fijo en la fila de Z. Vamos a ir llenando por filas. Me fijo la función objetivo. ¿Qué función objetivo? La función objetivo que está igualada a 0. Por eso la he resaltado en amarillo. Mucho cuidado. ¿Cuál es el coeficiente de Z? El coeficiente de Z es 1. En la fila de Z, la que hemos igualado a 0, ¿cuál es el coeficiente de X1? El coeficiente de X1 es menos 5. ¿Cuál es el coeficiente de X2? El coeficiente de X2 es menos 1. ¿Cuál es el coeficiente de H1, H2, H3? Todos estos son ceros, ¿sí? Y el lado derecho también es 0. Fíjense que hemos igualado a 0. Siguiente. En la primera restricción, la que tiene H1, aquí está, llevamos sus coeficientes. ¿Cuánto es el coeficiente de Z? Fíjense que aquí no existe Z en la primera restricción, ni en ninguna de las otras restricciones. Es por eso que les digo que siempre va a ser 0. Coeficiente de Z, 0. Coeficiente de X1, 1. Coeficiente de X2, 1. Coeficiente de H1, 1. H2 no hay, entonces es 0. H3 no hay, entonces es 0. Y lado derecho había sido 5. Perfecto. Ya hemos hecho la primera restricción. La segunda restricción, exactamente de la misma manera. ¿Dónde está H2? Me fijo. Aquí está. Coeficiente de Z, no hay Z, entonces es 0. Coeficiente de X1, 1. Coeficiente de X2, no hay, entonces es 0. Coeficiente de H1, no hay, entonces es 0. Coeficiente de H2, si hay, es 1. Coeficiente de H3 no hay, entonces es 0. Lado derecho, 3. Siguiente. Me fijo en la tercera restricción, donde está H3. Coeficiente de Z, 0. Coeficiente de X1, 1. Coeficiente de X2, 3. Coeficiente de H1 no hay, 0. Coeficiente de H2 no hay, 0. Coeficiente de H3, 1. Y lado derecho, 12. ¿Correcto?
Muy bien. Continuamos entonces. Ya tengo establecida mi tabla inicial. Esto que acabamos de hacer es tu tabla cero o tu tabla inicial. ¿Ya? Las variables básicas ya sabemos que son las que están acá, en la parte izquierda, en la primera columna. Y las no básicas son las que no están aquí, obviamente. En este caso, en la iteración cero, tus variables básicas siempre van a ser las de compensación y las no básicas van a ser las variables de decisión. ¿Sí? En este caso, x1, x2. Muy bien. Vamos a la fase de control. Nos dice verificar si todos los coeficientes de la fila z, de la función objetivo, son positivos o ceros en el caso maximización. Estamos en caso maximización. Me fijo, ¿cuál es la fila de z? Es esta la fila de z. Todos los coeficientes, ¿sí? Son ceros o positivos. No, no es cierto. Aquí tengo ceros, está muy bien, pero aquí tengo negativos. Entonces, debo realizar el siguiente paso. No cumple la verificación, vamos al cuarto paso. Realizamos el cambio de base. ¿Cómo se realiza esto? Necesito una regla de entrada con la cual vamos a elegir el pivote en la fila de Z más negativa. Muy bien, otra vez estoy en la fila de Z. ¿Cuál de estos coeficientes es el más negativo? Obviamente que estén entre las básicas y no básicas, ¿no es cierto? Aquí. ¿Cuál es el más negativo? El más negativo es este, ¿no es cierto? Es el menos 5. Entonces, de esta manera, vamos a delimitar lo que es la columna pivote. Yo voy a insertar una pequeña flechita para que ustedes vean que esta es la columna pivote. ¿Sí? A ver que sea verde por lo general. Ahí está. Esta sería la columna pivote. Marcamos entonces la columna pivote. Un sombreado verde. Listo. Ahí está la columna pivote. Ahora bien, la regla de salida me dice, debes dividir el lado derecho entre la columna pivote. Esta es mi columna pivote, sin tomar en cuenta los denominadores negativos o ceros. Y voy a tomar en cuenta el resultado menor. ¿A qué se refiere eso de denominadores? Si nos está pidiendo, vamos a tratar de marcar, debemos dividir los lados derechos, ¿sí? Entre la columna pivote. Esto quiere decir que si aquí nosotros tuviéramos un coeficiente que fuera cero o negativo, ese no lo tengo que tomar en cuenta. ¿Ya? Vamos a realizar entonces directamente 5 dividido entre 1. Lo voy a anotar de esa manera para que haya diferencia. Sería 5, ¿no es cierto? Debajo, 3 dividido entre 1 igual a 3. Y finalmente 12 dividido entre 1 igual a 12, ¿verdad? Estoy haciendo así con extremo detalle para que ustedes no tengan ninguna duda. Muy bien, de estos resultados, ¿cuál es el menor? Obviamente tenemos 3, el resultado menor. Y es ese 3 el que nos va a marcar en la posición en la que esté la fila pivote. ¿Ya? Muy bien. La intersección entre la columna y la fila pivote es esta posición. Eso es lo que nos va a dar el pivote. Ahí tenemos que el pivote en esta primera iteración había sido 1. Ahora bien, esto de regla de entrada y regla de salida, voy a anotar las flechitas. Para poner la columna hemos puesto la flechita, ¿no es cierto? Regla de entrada. Para poner la fila, vamos a poner la regla de la salida, la flecha hacia afuera. Aquí.
¿Qué quiere decir esto de regla de salida? Significa que va a entrar, ¿sí?, la variable correspondiente a la columna pivote. Fíjense que en este caso es la X1. Va a entrar X1 y la regla de la salida corresponde a H2. Va a salir H2. Es decir, en vez de H2, para la siguiente iteración vamos a colocar X1. Eso es la regla de entrada y la regla de salida. ¿Ya? A ver, tenemos ahí un par de dudas. Ya estamos. Para el pivote siempre será el menor que entre a la intersección de la columna y fila. Sí. Fíjense, estos resultados que hemos obtenido acá, hemos dividido lado derecho entre columna pivote. Y de estos resultados, el menor resulta ser este. Lo voy a marcar un minutito. Ahí está. Este es el menor de 5, 3 y 12 de estos resultados. El menor es este. Si no se encuentra siempre se va a encontrar la intersección, por si acaso. Siempre se va a intersectar la columna con la fila, es de toda la tabla. Ya, a ver, vayamos viendo, no se preocupen, no es tan difícil. Hemos hallado la columna, hemos hallado la fila, obviamente va a ser una intersección y ahí siempre va a estar el pivote. Ahora bien, siguiente paso, nos dice la fase iterativa. Realizar operaciones de fila y columna Gauss-Jordan para obtener la unidad en la posición del pivote y ceros en el resto de la columna pivote. Fíjense que en este caso el pivote ya es 1, entonces no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo que me está estorbando aquí? Este menos 5, este 1 y este otro 1. Esos tendrían que ser ceros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces le vamos a poner, como aquí está, fíjense, tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. La fila 3 había sido la fila pivote con la que vamos a trabajar. En esta posición del menos 5 tiene que aparecer un 0. Yo tengo que realizar las operaciones de fila y columna, ayudándonos con Gauss-Jordan para que ahí sea 0. Decimos entonces, vamos a colocar la fila 1 más la fila pivote, que en este caso es la fila 3, pero multiplicada previamente por la misma cantidad que quiero convertir a 0. Fíjense que es este menos 5, pero con signo cambiado, es decir, 5. Siempre. Les repito, la fila que estamos cambiando, fila 1, más la fila pivote, que en este caso es la fila 3, multiplicado, ¿sí?, con la misma cantidad que quiero cambiar, pero con su signo opuesto. En este caso esto es menos 5, entonces voy a multiplicar por 5 positivo. Muy bien. Realizamos esta operación para esta primera fila. Y fíjense, tengo la fila pivote, que me la voy a copiar tal y como está, simplemente en la fila número 3, para que no tengamos mayor problema. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Realizamos entonces esta operación. Toda la fila. 0. Fíjense dónde está marcando el cursor, por favor. ¿Sí? Esta. La fila 3 multiplicado por 5 más la fila 1. 0 multiplicado por 5, 0, ¿no es cierto? Más 1 sigue siendo 1. Aquí. Ahora bien, 0 multiplicado por 5. A ver. Esto está un poquito desplazado. Vamos a... Ahora sí. A ver. Manejo de tablas. Ahí está, muy bien. Otra vez.
tenemos, ahora sí, 1 multiplicado por 5, 5 positivo, ¿no es cierto? Menos 5, 0, que es lo que queríamos obtener. ¿Qué posición tenemos acá ahora? 0 multiplicado por 5, 0. Menos 1, menos 1. Siguiente posición. 0 multiplicado por 5, 0. Más 0, 0. 1 multiplicado por 5, 5. Más 0, 5. 0 multiplicado por 5, 0. Más 0, 0. Y finalmente, lado derecho también. 3 multiplicado por 5, 15. Más 0, 15. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para la fila número 2. En la fila número 2, fíjense que tengo el 1. El 1 nos está estorbando, tiene que ser C0. ¿Cómo realizo eso? ¿Cómo logro eso? Decimos fila número 2 más la fila pivote, que es la fila número 3, multiplicado por misma cantidad cambiado de signo, en este caso sería menos 1. Vamos multiplicando. 0 por menos 1, 0, más 0, 0, esto no cambia. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. 0 multiplicado por menos 1, 0, más 1, 1. 0 multiplicado por menos 1, 0, más 1, 1. Siguiente posición. 1 multiplicado por menos 1, menos 1, más 0, menos 1. 0 por menos 1, 0, más 0, 0. Siguiente. 3 multiplicado por menos 1, menos 3, más 5, 2. Y finalmente tenemos este 1 que también se tiene que hacer 0, ¿no es cierto? Acá necesitamos la posición, en esa posición 0. Decimos fila 4 más la fila pivote, que es fila 3, multiplicado por misma cantidad cambiado de signo, también va a ser menos 1. Verificamos. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. 0 por menos 1, 0, más 3, 3. 0 por menos 1, 0, más 0, 0. 1 por menos 1, menos 1, más 0, menos 1. 0 por menos 1, 0, más 1, 1. 3 por menos 1, menos 3. Más 12, esto vendría a ser 9. ¿Correcto? Ahora bien, lo que les había dicho, regla de entrada y regla de salida. Estas variables que están acá, las vamos a copiar, ¿sí? ¿Y cuál ha entrado y cuál ha salido? X1 ha entrado en vez de X2. Ahí está. ¿Correcto? No sé si hasta acá tuvieran alguna duda. ¿Dudas, chicos? Fijarme si es que todos los coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros. Fíjense que aquí ya tengo estos que son ceros, estos que son positivos, pero sigo teniendo este negativo otra vez. Esto es lo que define la columna pivote. Realizamos las divisiones. Voy a hacer directamente los resultados. 2 dividido entre 1, 2. Denominador 0, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? 9 dividido entre 3, 3. De estos, ¿cuál es el menor? Había sido 2. ¿Sí? Esta sería la fila pivote. ¿Sí? La intersección nos va a dar el pivote. El pivote nuevamente es 1, pero ahora la fila pivote es la fila número 2. ¿Ya? Realizamos una vez más. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Fíjense que ahora la que está entrando es X2, ¿sí? La que está entrando es X2 y la que está saliendo es H1.
Y1 es la que está saliendo. Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Les voy a dejar entonces esta pequeña tabla como tarea para el día de mañana. Yo sé que es bastante información, hemos visto lo que es el método gráfico y también el inicio del algoritmo simplex. Para el día de mañana necesito que hagan esta pequeña iteración y conmigo lo vamos a verificar. Por el día de hoy acá vamos a terminar nuestra clase. Si hay alguna duda, por favor, no duden en escribirme al WhatsApp si quieren alguna guía.